tenemos un triángulo cualquiera, por ejemplo este, ya lo podéis dibujar, y tenemos, por ejemplo, un punto homólogo, vamos a llamarlo así, A' de este triángulo, ¿no? Vale. Tenemos un eje, colocáis una línea cualquiera, ya digo que esto es un eje, y vamos a calcular el homólogo de este triángulo, ¿no? Para ello necesitamos saber también dónde está el centro de proyección. Entonces, tenemos dos puntos, tenemos la figura de la que queremos calcular su homóloga y, por último, tenemos un centro de proyección que transforma el punto A en A', ¿no? Entonces vamos a ponerlo, a ver, para que no salga muy lejos. A', C', bueno, puede estar, por ejemplo, aquí. Vale. Bueno, vamos a hacer el homólogo de ese triángulo. Entonces, las propiedades de la homología, tenemos que los puntos homólogos, ya lo tenemos aquí, siempre están alineados con O. Entonces, A', tenemos que están alineados, A', ¿vale? Entonces, OB' también estará alineado, OB' alineado, y OC' también. Bueno, pues esto ya lo podemos hacer. Entonces sabemos que el homólogo de B va a quedar en OB, ¿vale? Y el homólogo de C va a quedar en OC. Vale. Bueno, ya sabemos que el punto B' que tenemos que calcular va a estar sobre esta recta. Y sabemos que el punto C' que hay que calcular está sobre esta recta, ¿no? Vale. Bueno, pues una propiedad de la homología, los puntos homólogos están alineados con el centro. No, esto es como si fuera un rayo de luz y esto un triángulo de papel. El rayo de luz proyecta la sombra aquí. Es un caso práctico, lo acabamos de ver. Luces y sombras, ¿no? Cálculo de sombras, ¿no? Sabemos también que la homología conserva la propiedad de pasar por. Entonces, si pasamos por la línea AB, pues el homólogo de A'B' pues también pasará por aquí. Eso quiere decir que el homólogo de este punto quedará donde se cortan estas dos líneas, ¿vale? O sea, donde se cortan estas dos, lejísimos, vamos, ¿no? Bueno, igualmente, si prolongamos a C, se corta aquí. Eso quiere decir que al alinear A' con este punto, pues en la intersección de estas dos tendremos también el punto C, ¿vale? Y bueno, como me queda todo lejos, lo repetimos. Vamos a hacer que quede todo cerca, porque si no, entonces dibujo el triángulo. Y ahora sí que voy a hacer, pongo aquí el eje, es prácticamente lo mismo, pero ahora voy a hacer, a ver, que caiga dentro, vale. Entonces coloco aquí el centro O y por último decía que teníamos este punto. Vale. Sabíamos entonces que estos puntos, sus homólogos, iban a quedar sobre estas líneas y sabemos también que si prolongamos esta línea, por ejemplo, corta aquí, en el eje, y que las rectas homólogas se cortan en el eje. Teníamos el punto A y nos daban el punto A', ¿vale? Si no nos dan el punto A', imposible saberlo, porque no sabemos qué es lo que hay que calcular, ¿no? Entonces decimos que el homólogo de este punto es este. Entonces ya sabemos que el homólogo de B, como AB se corta en el punto P sobre el eje, pues necesariamente PA' se cortará también en el eje. Y entonces el homólogo de B es B', ¿vale? Bueno, pues ese sería ya el homólogo de este segmento. Entonces, si os fijáis, las rectas homólogas, vamos a llamarla R y R', se cortan en el eje, o sea, R intersecta con R' en un punto P perteneciente al eje. Es una propiedad de la homología. Y la otra propiedad es que los puntos homólogos, pongo solo dos, están alineados con el centro de proyección O, o sea que siempre hay una alineación. Estas son las leyes de la homología y una implica la otra, ¿vale? O sea, si se da esta, se va a dar esta. Recordad el teorema anterior. Si dos triángulos están alineados sus vértices desde un centro, o sea, si son perspectivos desde un centro, lo son desde un eje. Pues lo mismo aquí. Si son homólogas desde un eje, lo son desde un centro, ¿no? Vale. Bueno, entonces tenemos la alineación
Y tenemos a B que se corta aquí. Bueno, también, si ahora cogemos C y alineamos A con C, pues a C, al prolongar, corta en este punto. Pues necesariamente, como pasa por A, pues también este punto lo uno con A', y ya tengo que el homólogo de C es este punto, C', ¿vale? Bueno, y como tengo CB aquí, pues su homólogo, ya puedo unir estos puntos y está el ejercicio concluido. Fijaros que si prolongo, CB corta en el eje igual que esto, ¿no? Lo que decíamos antes, la alineación en el eje, ¿no? Bueno, pues ahí tenemos ya el triángulo ABC con su homólogo, ¿vale? Incorporamos ahora un nuevo concepto que es la recta límite, bueno, las rectas límites, porque son dos que también utilizaremos bastante a lo largo del curso, y para ello basta con coger una de esas líneas, ¿no? Y su homóloga. Si cogemos una línea de esas, la vamos a marcar en otro color. Fijaros que esta línea AB, la línea que pasa por AB, la prolongo, se corta en el eje. Entonces su homóloga es esta que pongo también en verde, ¿no? Vale. Viene por aquí. Bueno, pues para calcular una recta límite, lo único que tengo que hacer es, por el centro de proyección, hacer una paralela a esta línea, nada más, ¿vale? O sea que hago una paralela a esta por O, por el centro de proyección, y tengo aquí un punto de intersección, ¿vale? Y hago también otra paralela a esta línea, o sea, hago una paralela a las dos homólogas, sin más, ¿no? Con lo cual tengo aquí, en la intersección, en la prolongación de esta línea, tengo aquí otro punto. ¿De acuerdo? Bueno, pues por esos dos puntos es por donde van a pasar las rectas límites, ¿no? Y serán siempre paralelas al eje. O sea que por este punto de intersección trazo aquí esta línea y por este punto de intersección trazo la otra límite, ¿vale? Como esta pertenece a los puntos que no tienen la prima, pues pongo L. Mientras que esta pertenece a los puntos con prima, pongo L', ¿vale? Bueno, tenemos ahí ya las dos líneas límites. Si os fijáis siempre, la distancia de O a la límite, esta distancia es igual que la distancia del eje a la límite, ¿vale? Bueno, ¿para qué valdría esto? Bueno, tiene muchas aplicaciones, sobre todo en perspectiva. Pues vamos a verlo así. Fijaros que de esto decíamos que podía ser una pirámide que se cortaba con estos dos triángulos de sección, ¿no? Vale. Bueno, entonces, si lo dibujo para ponerlo más claro, dibujo la pirámide, vamos a hacerla aquí así. De repente tengo un triángulo y tengo aquí el otro triángulo homólogo. Vamos a ponerlo así. Entonces, fijaros que esta pirámide corta según este triángulo y este otro. Y ambos planos se cortan en esta recta, o sea que tengo aquí este plano que contiene a este triángulo y tengo este otro que contiene aquí a este otro triángulo de atrás. ¿Lo veis, no? Esto lo vamos a poner así más suave porque está detrás. Y aquí tengo el centro de proyección O. Y fijaros que esta pirámide es cortada realmente. Vamos a hacer así para simular el espacio. Y ahora viene por aquí detrás, o sea que la pirámide continuaría por aquí, ¿no? De manera que esta cara sería la continuación de esta de arriba, ¿no? Ahora lo tenemos el mismo ejercicio en 3D y vamos a ver qué significan esas rectas límites, ¿no? Aquí tenemos este plano y aquí vamos a darle la oscuridad del entrante de esos dos planos, ¿vale? ¿Entendéis el espacio, ese dibujo? Sí. O sea, es una pirámide cortada por dos planos, esos dos planos se cortan en el eje, un plano contiene a esta sección, aquí tenemos la pirámide, aquí pasa por detrás, aquí tenemos el extremo de los dos planos y sabemos que las rectas homólogas, o sea, al prolongar la línea de ese triángulo o de las secciones, las líneas de esas secciones se cortan en tres puntos alineados siempre, y lo mismo con estas dos allá detrás, ¿no? Que es el teorema de Desargues, ¿no?
Bueno, pues una vez que tenemos esto, simplemente si por el centro de proyección hago una paralela a este plano, que sería lo mismo aquí que hice aquí, y una paralela a esta línea, ahora estamos hablando de planos, entonces hago una paralela a este plano y hago una paralela a este otro plano. Bueno, pues fijaros que ahora va a cortar en este plano aquí y va a cortar a este otro aquí detrás, ¿no? O sea que en realidad, si os fijáis aquí, tengo, si cojo esta línea, puedo coger esta, ¿no? Esta línea que viene por aquí y, bueno, casi mejor se entiende así con esta de aquí, ¿no? Con esta de aquí. Esta línea que viene por aquí, pues como veis, corta a esta otra en este punto. Bueno, pues por ahí pasa la recta límite, ¿no? Vale. Y de igual forma ahora, haciendo la continuación aquí, tengo aquí este romboide, si está bien dibujado, y por aquí pasa la otra recta límite. Alguien se habrá dado cuenta de que realmente la recta límite sería, por ejemplo, en la perspectiva el horizonte, ¿no? La línea del horizonte es una límite del plano del suelo, ¿no? Se llama también recta de desvanecimiento, recta homóloga de la impropia, ¿no? O recta de horizonte, ¿no? Fijaros en el caso de la perspectiva, un señor que está viendo el mar y de repente, al hacer una paralela al suelo por su ojo, pues el mar lo va a ver a la altura del punto de vista, ¿no? Bueno, pues estamos haciendo en realidad, imaginaros que esta es la línea que sigue un barco, esta línea él la ve así, y el punto final de esta línea, al hacer una paralela, tiene aquí su imagen. Bueno, pues esta es la línea del horizonte. Es en realidad la recta límite de este plano. Si ahora por aquí hace una paralela a esta línea, obtiene aquí la otra línea de desvanecimiento, digamos el horizonte del suelo, ¿no? Que corresponde al plano del dibujo, ¿no? Ahí tenéis otro ejemplo de dos rectas límites, ¿no? Bueno, pues aquí las tenemos también, y sería hacer por O una paralela a una de las líneas hasta que corte a este plano. Corta aquí, paralela al eje. Y lo mismo, paralela, entonces hemos hecho una paralela ahora a esta línea, corta la prolongación esta aquí, corta entonces aquí en el eje. Tenemos entonces esa interpretación espacial, ¿no? Vale. Bueno, de esta manera podemos obtener las rectas límites, ¿vale?